Hola y bienvenida, soy Esther, instructora de costura y patronaje en la academia online Lux & DIY. Y hoy te voy a enseñar a coser el vestido Carites, el vestido que llevo hoy puesto. El vestido Carites es un vestido con cuerpo entallado y falda con vuelo, donde el centro de todas sus miradas es el lazo del escote. Esta lazada es un detalle precioso porque hace que al atarse se cree el volumen del pecho y siente de fábula. Todos los detalles sobre tallaje, materiales, corte y demás especificaciones los vas a encontrar en el PDF de instrucciones, junto con los diferentes tamaños de impresión A4, A0, A3 y tamaño carta Estados Unidos. Y ahora vamos a pasar un buen rato juntas. ¡Vamos a coser! Lo primero que vamos a hacer es pasar un hilván en la abertura de nuestra lazada. De esta forma vamos a pasar la marca al tejido. Lo haremos tanto en el patrón de centro delantero como en la vista de delantero. Una vez marcada la abertura de nuestro lazo, vamos a pasar a montar los costadillos en el vestido. Para que lo identifiquéis mejor, he puesto un alfiler identificando el derecho del tejido. Y lo que vamos a hacer va a ser enfrentar los derechos. Vamos a enfrentar el derecho de nuestro costadillo con el derecho del centro de nuestro vestido. Por ahora voy a retirar el otro costadillo. Vamos a hacer que coincidan las marcas. La primera marca que encontramos ahora, por ejemplo, es la cintura. Sujetamos con un alfiler para que coincida. A lo largo de nuestra curva encontraremos 3 piquetes. La primera justo al final, una segunda en mitad de la curva y otra en el último tercio. Como veis, tenemos marcado con un corte a ambos lados, tanto piquete en el centro delantero como en el costadillo, y hacemos que coincidan. También unimos el final de nuestro costadillo con otro alfiler. Ahora que tenemos sujetada la curva en sus 4 lados, pasamos y ponemos alfileres a lo largo de toda. Para marcar el resto de la falda, ponemos un alfiler justo al final del bajo y cogemos alfileres a lo largo de la costura de la misma forma que hemos hecho antes. Una vez sujeto el costadillo, así es como quedaría, y ahora vamos a pasar a coser a 1 centímetro del margen de costura . Este patrón tiene 1 centímetro de costura incluido.
Esta vez voy a montar el costadillo para que veáis de cerca los piquetes y os quede más claro. Tenemos el derecho de nuestro costadillo enfrentado al derecho del centro delantero. Buscamos el piquete de la cintura y lo hacemos coincidir con el piquete de la cintura del centro delantero y ponemos un alfiler. Una vez puesto ese piquete buscamos el siguiente, que es el principio de la curva. También lo encontramos en el centro delantero. Tenemos el mismo piquete a ambos lados y lo hacemos coincidir con otro alfiler. El siguiente piquete está casi en mitad de la curva, ¿no? Está como en el primer tercio. Y lo hacemos coincidir también con ese piquete. Los tenemos en ambos lados. Lo hacemos coincidir y ponemos un alfiler. El último piquete, que está en el último tercio, lo hacemos coincidir con el otro piquete que tenemos en el centro delantero. Como veis, van encajando, es como un puzzle. Y ya, por último, hacemos que coincida nuestro final de costadillo con la sisa. Una vez puestas esas 4 marcas y el piquete de la cintura, podemos pasar a poner alfileres a lo largo de todo el cuerpo. Así ya tenemos el cuerpo totalmente enfrentado. Vamos a pasar a la falda. Enfrentar la falda es aún más sencillo que enfrentar el costadillo porque es una línea recta. Ponemos el primer alfiler en el bajo de la falda y ya podemos ir subiendo y hacerlos enfrentar. Una vez enfrentado todo el costadillo, pasaríamos a coser con la máquina a 1 centímetro del margen. Este patrón tiene 1 centímetro de costura incluido. Una vez hecha la costura del costadillo, vamos a planchar la costura hacia el mismo y también pasaremos un pespunte con la remalladora uniendo ambos márgenes de costura. Estas son las piezas de la espalda y como veis he identificado otra vez los derechos con un alfiler. Ahora vamos a montar los costadillos en ambos lados de la espalda de la misma forma que hemos hecho en el delantero. Estas son nuestras piezas de costadillo y de igual forma he colocado un alfiler para identificar los derechos. Lo que vamos a hacer es enfrentar el derecho de nuestro tejido con el derecho de nuestro tejido espalda. Para hacer los costadillos de la espalda seguimos el mismo proceso que en el delantero. Pasaremos a coser a 1 centímetro del margen de costura, plancharemos y pasaremos la overlock. Una vez tenemos los costadillos cosidos, planchados y remallados, así es como se verían. Y ahora vamos a pasar a coser el centro espalda. Como veis tengo enfrentados ambas partes de espalda. Lo que vamos a hacer es enfrentar derecho con derecho y vamos a localizar ese extra de margen de costura que como veis en el PDF de instrucciones
Para coser la cremallera invisible hay un margen de costura de 1,5 centímetros, lo marca S suplé. Vamos a enfrentar el margen de costura que va desde el suplé hasta el bajo de la falda, vamos a sujetarlo con unos alfileres y vamos a coser a 1 centímetro del margen. Esta costura tiene 1 centímetro de costura incluida en el patrón. También he aprovechado para pasar un remallado en el centro espalda. Si vosotras no tenéis overlock, no pasa nada, podéis pasar un zigzag con la máquina de coser. Este pespunte lo pasamos a lo largo de todo el centro espalda. Abrimos la costura que acabamos de hacer con la plancha y marcamos el 1,5 centímetros de confección para la cremallera invisible. Antes de empezar a coser la cremallera te voy a enseñar un truco para que no quede nada de la parte de los dientes dentro de la costura. De esta forma, con este truco, evitamos que quede un grosor innecesario dentro de la costura. Además nos ayuda a coser la vista, ya que vamos a hacer una marca al ras de los dientes justo cuando acaba la parte de plástico. Lo hacemos en los dos lados. Ahí, que es donde acaba la parte de plástico de nuestra cremallera, vamos a medir 1 centímetro, que es el margen de costura que tiene nuestra vista. Lo hacemos en los dos lados. De esta forma tenemos marcado en la banda textil el centímetro para coser la vista a nuestro escote y a la vez evitamos que nos queden dientes, parte de plástico dentro de la costura. Con este truco la cremallera queda al milímetro. Te recuerdo que si tienes alguna duda y quieres aprender más trucos de costura para coser tus cremalleras, tienes a tu disposición el libro de referencia La Cremallipedia. Y te preguntarás, ¿qué es la Cremallipedia? El libro que contiene los métodos para aprender a coser todo tipo de cremalleras como una profesional. Lo he comprobado a lo largo de los años y se obtienen resultados de matrícula de honor. Reúne las 9 técnicas que necesitas dominar para coser cualquier tipo de cremallera a tus prendas de ropa y accesorios favoritos. Va al grano y contiene todos los trucos y consejos necesarios para coser las cremalleras en tu máquina de coser doméstica y hacer fácil su confección. Es visual e ilustrativo, cuenta con más de 300 fotografías que te guían paso a paso. Las técnicas están explicadas y confeccionadas en prendas reales. Un ebook práctico que contiene además capítulos creativos para personalizarlas y proyectos para reciclarlas. Y eso no es todo. Otra de sus grandes ventajas es que la tienes siempre disponible al alcance de tu mano, en tu móvil, disponible para ti cuando más la necesitas. Encuentra el enlace para acceder a la Cremallipedia en el PDF de instrucciones de este patrón o en la descripción de este vídeo. Una vez que tenemos marcado nuestro margen de costura de 1 centímetro en la banda textil y marcado nuestro 1,5 centímetros en el margen de costura con la plancha, vamos a pasar a coser la cremallera. Nos aseguraremos de alinear nuestra segunda marca, la segunda marca de este margen de costura en la banda textil, al ras de nuestro escote. Y poco a poco vamos sujetando nuestra cremallera al margen de costura de la cremallera. Y cosemos de forma habitual. Ahora vamos a aprovechar y vamos a hacer un remallado en la zona del hombro
en la zona de la sisa y en la zona del costado. En la zona de la sisa hay que tener en cuenta que la costura debemos llevarla hacia abajo, hacia el costadillo, y yo esto lo hago también principalmente, aunque va a ir la vista, porque mi tela se deshilacha mucho. Entonces voy a hacer este remallado en hombro, sisa y costado, tanto en espalda como en delantero. Como os comentaba, también vamos a hacer esta costura en el delantero, pero como el patrón delantero es diferente, quería enseñaros que vamos a remallar la costura del hombro, es esta costura, la sisa, que vamos a llevar igualmente la costura hacia el costadillo, y el costado. Vosotras, si no tenéis overlock, podéis hacerlo con un zigzag de la máquina de coser. Ahora vamos a coser los hombros de nuestro vestido. Aunque la forma del delantero es un poco diferente, no pasa nada, es sencillo de ver. La sisa, el hombro. Vamos a coser y a enfrentar los hombros a 1 centímetro. Coseremos a 1 centímetro del margen. Este patrón tiene 1 centímetro de costura incluido. Vamos a pasar a las vistas. Si no tienes overlock, puedes hacer este pespunte con el zigzag de la máquina de coser. En la vista espalda vamos a pasar un pespunte en el centro espalda, en el bajo de la vista, costados, sisa y hombro. Y en el delantero, hombro, sisa, costados y bajo de la vista. Ahora vamos a coser los hombros de las vistas. Vamos a enfrentar derecho con derecho y vamos a coser los hombros. No os preocupéis si ahora os parece un poco raro. Luego, al hacer el lazo, todo toma sentido. Coseremos los hombros a 1 centímetro del margen de costura. Este patrón tiene 1 centímetro de margen de costura incluido. Hechas las costuras de los hombros, las planchamos. Planchamos tanto las costuras de los hombros de la vista como del vestido. Ahora vamos a empezar a coser la lazada de nuestro vestido. Lo que vamos a hacer es enfrentar la vista y vamos a enfrentar derecho con derecho. Vamos a situar los hombros con los hombros y ya va empezando a tomar más forma. Como en los hombros hemos separado la costura, ahora es muy sencillo enfrentarla. Así, de esta forma. Una vez tenemos enfrentados los hombros, pasamos a enfrentar el resto del escote espalda, con la cremallera abierta. De esta forma. En el otro lado hacemos lo mismo. De esta forma ya tenemos enfrentado el escote espalda y los hombros. Vamos a pasar a la lazada. En la lazada vamos a encontrar diversos piquetes. Para empezar, en la curva encontramos 2. Para asegurar esta zona voy a poner en el resto alfileres. Colocamos otro alfiler al final de nuestra lazada y a mitad de esta lazada vamos a encontrar un piquete y ponemos a lo largo alfileres. Vamos a hacer lo mismo en el otro lado del escote.
Vamos a identificar lo primero estos piquetes en la curva. Aquí tenemos uno y aquí otro. Para continuar, seguimos el mismo proceso que anteriormente. Ponemos un alfiler al final de la lazada, del extremo del lazo, y buscamos el piquete a mitad de este largo y lo hacemos coincidir. Vamos a poner alfileres justo en el otro extremo, el que nos falta. Ahora llega una parte importante de nuestra lazada, y es que vamos a hilvanar haciendo coincidir nuestra marca de la vista que hicimos al principio de este vídeo para marcar esta abertura del lazo. Vamos a hacerla coincidir con un hilván con la de nuestro vestido. Como la tenemos en ambos lados, nos es muy sencillo. Vamos a pasar un hilván. Para hacer este hilván y que lo veáis mejor en cámara y contraste con el hilván primero que hemos hecho, lo voy a hacer en un hilo más oscuro, y lo que vamos a hacer es empezar por uno de los extremos de esta lazada y vamos a ir haciendo que coincidan ambos hilvanes blancos. Una vez hecho el hilván, es importante dedicarle tiempo para que nos quede bien. Ya veis que tenemos que coger los dos lados, los dos lazos, y hacerlos coincidir. Vamos a pasar a coser. Coseremos a 1 centímetro del margen. Este patrón tiene 1 centímetro de margen incluido. Y os voy a explicar cómo vamos a coser. Empezaremos por uno de los lados y continuaremos subiendo por el lazo, por donde hemos puesto los alfileres. De forma que pararemos justo antes de empezar a coser nuestra abertura. Seguiremos nuestro hilván, llegaremos hasta la esquina, volveremos y finalizaremos de la misma forma que hemos empezado. Acabaremos el lazo, pasaremos al escote y terminaremos en la cremallera. Lo haremos todo de seguido. Recordad que es 1 centímetro del margen y por dentro coseremos por donde hemos hecho nuestro hilván. Hecho el pespunte y quitados los hilvanes, así es como nos quedaría nuestra lazada.
Como veis, el pespunte del lazo llega hasta aquí y baja. De la misma forma que cuando subimos, paramos y seguimos. Es importante este hueco no coserlo porque ahora lo vamos a cortar. Quiero que observes de cerca cómo han quedado las terminaciones de la cremallera al coser la vista. Como ves, no ha quedado ningún tipo de diente ni de tope metálico dentro, gracias al truco de marcar en la banda textil 1 centímetro, que es el centímetro que lleva la costura de la vista. De esta forma queda un acabado muy limpio y es un truco que de verdad os aconsejo lo apliquéis al coser vuestras cremalleras. Ahora vamos a hacer una costura que, aunque la podríamos haber realizado a la vez que cosíamos la lazada, me parecía que quedaba más claro si lo hacíamos en un paso posterior. Ahora que tenemos enfrentada la vista de la espalda a nuestro vestido, en los dos lados, vamos a pasar un pespunte en el centro espalda uniendo la cremallera con la vista. De esta forma, con la vista vamos a pulir la cremallera y haremos que por dentro se vea muy bonita. Lo haremos en los dos lados. Antes de cortar la abertura de nuestro lazo, vamos a pegar un trocito de entretela en el final de nuestro lazo, ya que vamos a tener que cortar con la tijera justo casi hasta el ras, hasta nuestro punto último. Entonces, para que se abra bien hay que hacer ese corte, y para que nuestra tela no se deshilache, no se abra y quede más resistente, vamos a pegar un trocito de entretela con la plancha. Una vez pegado con la plancha el trocito de entretela, podéis observar que hemos perdido el final del pico de la abertura. Tenemos que pasarlo. Como en el otro lado todavía no lo hemos puesto, vamos a poner un alfiler que marque el final y otros alfileres que nos marquen el camino. Estos alfileres son nuestra guía de dónde está la costura y lo estoy marcando con un rotulador que no se borra con la plancha, porque si no perderíamos ya la referencia una vez peguemos el otro trocito de entretela en la vista. Una vez tenemos la guía de nuestro pico, quitamos los alfileres y pasamos a pegar otro trocito de entretela en el final de la abertura de la vista, de la misma forma que hemos hecho antes. Para que lo veáis mejor en cámara he puesto unos alfileres a lo largo de la costura que hemos hecho de la abertura y ahora ya vamos a pasar a cortar la abertura. Podemos primero hacer un corte longitudinal hasta el pico y después afinar la costura. Podemos dejar aproximadamente medio centímetro de margen de costura. Una vez cortado el margen de costura ya tendríamos abierta nuestra lazada. Vamos a pasar a darle la vuelta al lazo, pero antes vamos a recortar un poquito el margen de costura y vamos a dar unos piquetes en las curvas. Recortamos un poquito las esquinas para que salgan mejor al darles la vuelta. Y ahora sí que sí, vamos a pasar a darle la vuelta.
Para pulir y que quede perfecta la terminación de las vistas al darle la vuelta, voy a pasar un hilván y después pasaré un pespunte justo al ras para mantener las vistas y el escote en la posición correcta. A la vez que hacemos el hilván, vamos sacando la costura. Este hilván lo pasamos tanto en el escote espalda como a lo largo de toda la lazada. Será de nuevo una costura continua. Una vez tengamos hecho el hilván a lo largo de todo el escote espalda y lazada, pasamos un pespunte justo al ras. Ahora vamos a pasar a coser los costados de nuestro vestido. Vamos a enfrentar derecho con derecho de espalda y delantero y vamos a hacer que coincidan tanto las sisas como el piquete de cintura, el piquete de cadera y el bajo. Una vez identificadas esas 4 marcas, pasamos a colocar alfileres a lo largo de todo el costado. Una vez cogidos con alfileres ambos costados, también cogemos con alfileres los costados de las vistas, ambos costados, y vamos a pasar a coser a 1 centímetro del margen. Este patrón tiene 1 centímetro de margen de costura incluido. ¡Qué bonito está quedando, chicas! El vestido ya empieza a tomar forma. Ahora vamos a pulir las sisas. Para ello vamos a doblar hacia adentro nuestra sisa y nuestra vista, como si estuviese la costura hecha. De esta forma y sin perderlo, vamos a meter la mano por dentro del vestido . Lo agarramos y sacamos. Una vez que lo tenemos así, vamos a enfrentar el costado de nuestro vestido con el costado de la vista. Al enfrentar los costados vamos a abrir la costura para distribuir el grosor de la misma. Una vez tengamos enfrentado los costados de nuestra vista, vamos a enfrentar la sisa delantera. Esta costura la vamos a hacer en 2 fases. Primero haremos la sisa delantera y después haremos la sisa a espalda. Lo hacemos así porque es más sencillo. En la sisa delantera de la vista encontraremos un piquete. Ese piquete hemos de hacerlo coincidir
con el costadillo, con la costura del costadillo. Haciéndolo así parece un poco raro o hasta un poco complicado, pero es la forma en la que hay que hacerlo. Cuando esté cosido veréis que queda perfecto. Una vez lleguemos al hombro lo hacemos coincidir, también separamos las costuras, repartiendo los grosores a cada lado. Una vez enfrentada la sisa delantera pasaremos a coser a máquina y coseremos a 1 centímetro del margen de costura. Este patrón tiene 1 centímetro de costura incluido. Una vez cosida la sisa delantera se vería así, ya la tenemos pulida, vamos a pasar a la sisa trasera. Ahora la sisa trasera es más fácil porque ya tenemos enfrentados los hombros y los costados y solo tenemos que hacer esa costura. Pasaremos a coser a máquina a 1 centímetro del margen. Este patrón tiene 1 centímetro de margen de costura incluido. Una vez terminada la sisa, así es como se vería. Ahora vamos a hacer un pespunte de carga. Vamos a hacer un pespunte de carga cogiendo el margen de costura y la vista. Este pespunte de carga requiere paciencia porque en la zona más estrecha, la del hombro, cuesta un poquito. Hay que mover poquito a poco la tela, pero se consigue. Entonces vamos a coger y vamos a hacer este pespunte justo al ras o a medio centímetro. Si os sentís más seguras también os lo podéis hilvanar. Empezaremos desde el hombro, la parte más compleja, la parte más complicada, la más estrecha, y iremos bajando haciendo el recorrido de la sisa. Si veis que con vuestra máquina no podéis o se os hace muy complicado, podéis hacer desde mitad de sisa delantera hasta mitad de sisa espalda. Así es como se ve ahora por dentro la vista con su pespunte de carga. Cuesta un poquito hacerlo, pero el resultado es excepcional porque ahora no se ve nada de la vista por fuera y queda muy limpio. Entonces ahora lo que vamos a hacer, como veis quedan estos pliegues, es porque hay que hacerle unos cortes a la costura. Vendríamos por dentro de la vista y en la curva hacemos varios cortes. Haciendo estos cortes ya queda perfecto. Plancharíamos la vista y uniríamos con un pespunte a mano la vista a la costura en el costado. Haríamos 2 puntos en ambos lados para que no se moviese y con eso ya estaría terminada la vista. Ahora vamos a pasar a nuestro último paso y vamos a hacer el bajo de nuestro vestido. El patrón tiene un margen de costura incluido para el bajo del vestido de 4 centímetros y vamos a hacer un dobladillo doble de 2 más 2. Hay que tener en cuenta que las costuras de los costados y el centro espalda van en abierto y que las costuras de los costadillos
van siempre hacia el costado. Una vez hecho el dobladillo, ya estaría acabado nuestro vestido. Este es el resultado del vestido Carites. Deseo de corazón que te haya gustado y hayas disfrutado coser conmigo. Me encantaría ver el resultado de tu vestido Carites. Nos vemos en el próximo patrón Lux & DIY.